Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que estén muy bien, con muchas ganas de aprender. Recuerden que estamos en la primera semana de septiembre dentro del tercer bimestre. Así que el día de hoy, chicos, les he traído un tema muy interesante, para lo cual quiero que observen lo siguiente. Esto es una historia muy diferente. Se le conoce como que una historia cómica. ¿Qué les parece si leemos? Primero, observa la imagen. Vemos a un zorrito que quiere coger algunas uvas. La lectura se llama La zorra y las uvas. Había una vez una zorra que llevaba casi una semana sin comer. Había tenido muy mala suerte. Le robaban las presas y el gallinero que encontró tenía un perro guardián muy atento y un amo muy rápido en acudir con la escopeta. Ciertamente estaba muertísima de hambre cuando encontró una parra silvestre de las que colgaban suculentos racimos de doradas uvas. Debajo de la parra había una piedra como protegiéndolas. Al fin va a cambiar mi suerte, pensó, relamiéndose. Parecen muy dulces. Se puso a brincar intentando alcanzarlos, pero se sentía muy débil. Sus saltos se quedaban cortos. Los racimos estaban muy altos y no llegaba. Así que se dijo, ¿para qué perderé tiempo en esforzarme? No las quiero. No están maduras. Pero resulta que si la zorra hubiese trepado por la piedra, parándose en dos patas, hubiese alcanzado los racimos. Esta vez le faltó algo de astucia a Doña Zorra. Parece ser que el hambre no la dejó pensar. Moraleja, hay que esforzarse para conseguir lo que se desea, pero pensando primero qué es lo que queremos y cómo vamos a conseguirlo. No sea que nos pongamos a dar brincos cuando lo que necesitamos es estirarnos y no perdamos el tiempo y el esfuerzo. ¿Has visto la historia? Sí, vemos la interacción entre la zorra y su hambre, que no la dejó pensar, que no vio la forma en cómo conseguir fácilmente las uvas. ¿Has leído en la parte superior que decía, lee la siguiente fábula? Sí, chicos, este tipo de texto se conoce como la fábula. Hoy día vamos a ver lo que es la fábula. Quiero resaltar algo. Esta lectura, fuera del contexto de la historia, es una lectura muy pequeña, es corta. Además, si te das cuenta, aquí aparece algo llamado moraleja. ¿Qué cosa es la moraleja? Es una enseñanza. Hoy vamos a aprender todo lo que se debe saber acerca de la fábula. Primero, ¿qué es la fábula? La fábula es un texto narrativo generalmente breve, el cual puede estar escrito en verso o en prosa. Actualmente lo conocemos más en prosa. ¿Verso a qué le decimos? Los poemas. Antes, chicos, hace mucho tiempo se contaban fábulas, pero en forma de versos, como cantando. Ahora ya no, ahora se hace en forma de historias. Por eso seguramente conoces muchas fábulas. Sus personajes son casi siempre animales que personifican seres humanos. El principal propósito de una fábula es dejar una enseñanza y lo hace a través de una moraleja que suele aparecer al final del texto. A ver, ¿cómo es esto? Muy sencillamente, las fábulas presentan personajes que normalmente son animales, sí, pero que tienen, sí, las actitudes como las personas. ¿Viste hace un momento cuando leímos la fábula de la zorra y la ova? La zorra demuestra, conductas de seres humanos, claro. También habla, y los animales no hablan, pero en la fábula sí, le dan elementos y personifican seres humanos y sus actitudes. Y lo principal en una fábula es dejar una
enseñanza. ¿Y cómo se llama la enseñanza? Se llama moraleja. Claro, te cuento algo. Hace mucho tiempo, cuando empezaban a escribir los escritores cuentos e historias, siempre se dedicaron a qué? A través de sus obras, enseñar a todos. Y es por eso que nace la fábula. La fábula nació ¿para qué? Para enseñar. Sí, para enseñar cómo debemos comportarnos, qué cosa está bien, qué cosa está mal y qué nos pasaría. Entonces, ¿listos y preparados para ver una fábula? Sí, muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver las partes de la fábula. Primero, tenemos el narrador. ¿Qué es el narrador? Es el que cuenta o relata la historia. 2. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son aquellos que realizan las acciones. Pueden ser personas o animales. Habíamos dicho que las fábulas utilizan más animales con actitudes de los seres humanos. 3. Los acontecimientos. Los acontecimientos son los sucesos o hechos que ocurren en la narración. Ahora, dentro de los acontecimientos vamos a encontrar la estructura de la fábula. Se compone de lo siguiente: del inicio, el desarrollo, el desenlace y la moraleja. ¿Qué es el inicio? En el inicio se va a presentar a los personajes y el trama principal de la historia. ¿Escuchaste? Se presenta a los personajes y el trama principal de la historia. 2. Desarrollo. Aquí se van a desarrollar los acontecimientos. Se presenta el nudo o el conflicto, lo más interesante. 3. El desenlace. ¿Qué es el desenlace? Aquí se va a presentar la solución del conflicto. Y por último, la moraleja. ¿Y qué es la moraleja? Se presenta la enseñanza que deja la historia. Recuerda que las fábulas fueron escritas ¿para qué? Para enseñar. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio leyendo atentamente la fábula, luego vamos a reconocer su estructura. ¿Cuál es la estructura de la fábula? El inicio, el nudo, el desenlace y la moraleja. Comencemos. La historia es el león y el ratón. Unos ratoncillos jugaban sin cuidado en un prado. Despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. El ratoncillo, presa de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida, la emplearía en servirlo. Y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador le había tendido. Y como, a pesar de su fuerza, no podía liberarse, atronó la selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera, el pequeño ex prisionero cumplió su promesa y salvó la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió ser, en adelante, más generoso. Autor Esopo. Moraleja: en los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la ayuda de los débiles. ¡Guau! ¡Qué bonita historia! ¿Quién podría creer que un ratón minúsculo podría salvar la vida a un enorme león? Muy difícil de creer. Igual lo pensó el león, hasta el día en que fue atrapado y el ratón lo pudo rescatar. Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a reconocer en esta ocasión
las partes de la estructura de la fábula. Comencemos. Primero, partes, fábula, el león y el ratón. El primero se llama inicio. En el inicio vamos a presentar a los personajes y en la primera trama, la trama principal. Y dice así, inicio. Unos ratoncillos jugaban sin cuidado en un prado. Despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. ¿Ve? Ese es el principal. Tenemos al ratoncito o a ratoncillos, que fue al principio un conjunto, después solamente a uno. Y tenemos al otro personaje que fue el león, claro. Y aquí presentamos el lugar, a los personajes y la primera trama, que es que el león captura a uno de los ratoncillos por estar haciendo tanta bulla y jugando junto a él. Después tenemos como segunda parte el nudo. El ratoncillo, presa de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida, la emplearía en servirle. Y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó en soltarlo. Tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador le había tendido. Y como a pesar de su fuerza no podía liberarse, atronó la selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. ¡Wow! En el nudo se va a presentar el problema. ¿Cuál fue el problema que fue el más, digamos, el problema más grande de la historia? Fue cuando el león, ¿qué pasó? El león concede libertad al ratón, pero también es la parte en la que el león es atrapado por el cazador y obviamente pide auxilio. Pero ¿quién va a poder auxiliar a un león que es gigantesco? Ahí viene al rescate el ratoncillo, que con sus dientes roe las cuerdas y puede liberar al león. Tenemos como otra parte el desenlace. De esta manera el pequeño exprisionero cumplió su promesa y salvó la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió ser en adelante más generoso. En el desenlace se ve lo que ocurrió después. ¿Qué sucedió? Que el león se dio cuenta, claro, que el ratón, siendo tan pequeño, lo liberó y decidió desde ese momento ser más generoso. También como el ratón cumplió su promesa. Muy bien, como última parte de la estructura de la fábula tenemos la moraleja. En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la ayuda de los débiles. ¿Has visto? No siempre los poderosos necesitan a otros poderosos, sino que también van a necesitar la ayuda de los débiles. Muy bien, chicos, ahora solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos tarea en el libro, la página 203, 202 y 203. Recuerden realizar un resumen o esquema del tema de hoy, que fue la fábula. Bueno, chicos, estamos en la página 202. Voy a acercar un poco. ¿Y cómo es? Vamos a realizar una fábula. Aquí tenemos toda la estructura, el inicio, el nudo, desenlace y la moraleja. Vas a escribir una fábula, la vas a ordenar acá de esta manera y aquí vas a escribir el texto. Nada más, es muy sencillo, ¿ya? Entonces, solamente me queda decirles que tengan un estupendo día, que pueden realizar los ejercicios. Nos vemos la próxima clase. Adiós.